Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro nació el 5 de febrero de 1985 en Funchal, Madeira, Portugal. Su historia futbolística comenzó muy lejos de los grandes estadios. Con apenas 9 años empezó a jugar en el Andorinha, un modesto club de Madeira. Después pasó por el Nacional y, cuando tenía 12 años, dio uno de los primeros grandes pasos de su vida. Dejó Madeira para incorporarse a la Academia del Sporting Clube de Portugal en Lisboa. Aquello significaba alejarse de su familia y comenzar una nueva etapa siendo todavía un niño. En Sporting encontraron a un futbolista con condiciones especiales, pero también con una enorme voluntad de trabajar y aprender. Todavía nadie podía saber hasta dónde llegaría aquel muchacho de Madeira. Pero su historia acababa de comenzar. En la Academia del Sporting, Cristiano comenzó a competir contra jugadores mayores que él. Y rápidamente llamó la atención de los entrenadores. El propio Sporting recuerda que llegó a la academia siendo un niño de Madeira y que, desde sus primeros días, destacó por su talento, velocidad y capacidad técnica. El 14 de agosto de 2002 llegó un momento decisivo, con 17 años. Cristiano Ronaldo debutó oficialmente con el primer equipo del Sporting. En un partido de clasificación para la Champions League frente al Inter de Milán. Ya no era solamente un joven con talento. Ahora estaba jugando fútbol profesional. Y muy pronto aparecería una oportunidad que cambiaría completamente su vida. Un partido amistoso contra el Manchester United. Sería suficiente para que uno de los clubes más importantes de Inglaterra se fijara en él. El siguiente capítulo estaba a punto de comenzar. En 2003, Cristiano Ronaldo llegó al Manchester United. Tenía solamente 18 años y recibió una camiseta, que posteriormente se convertiría en una de las más famosas del fútbol, el número 7. Pero convertirse en una estrella no ocurrió de inmediato. En Inglaterra tuvo que adaptarse a un fútbol mucho más exigente. Ganar fuerza, mejorar su toma de decisiones y transformar su enorme talento en productividad. Con el paso de los años evolucionó. Pasó de ser un extremo conocido por sus regates y velocidad, a convertirse en un futbolista cada vez más completo y goleador. En la temporada 2007 a 2008, alcanzó un nivel extraordinario con el Manchester United y ayudó al club a conquistar la Champions League. Ese mismo año recibió uno de los reconocimientos individuales más importantes del fútbol mundial, el Balón de Oro de 2008. El niño de Madeira ya estaba en la cima. En 2009 llegó otro capítulo gigantesco. Cristiano Ronaldo fichó por el Real Madrid y fue presentado en el Santiago Bernabéu el 6 de julio de ese año. Durante 9 temporadas, su nombre quedó ligado a una época histórica del club. Marcó 451 goles en 438 partidos oficiales, convirtiéndose en el máximo goleador histórico del Real Madrid. Con el conjunto español conquistó 4 Champions League, 2 ligas, 3 mundiales de clubes y otros títulos. También consiguió 4 balones de oro durante su etapa como madridista. Pero hay un dato que resume especialmente bien aquella etapa. En la temporada 2013 a 2014 marcó 17 goles en una sola edición de la Champions League, récord que UEFA mantiene registrado. Cristiano ya no era únicamente una estrella. Se había convertido en uno de los grandes protagonistas de la historia del fútbol europeo. Una carrera tan grande también está llena de derrotas. Cristiano Ronaldo perdió finales, quedó eliminado de torneos importantes. Y vivió momentos en los que las cosas no salieron como esperaba. Uno de los ejemplos más dolorosos llegó con Portugal. En 2004, siendo todavía muy joven, disputó la final de la Eurocopa en su propio país. Portugal perdió frente a Grecia. Años después tendría nuevas oportunidades. También sufrió derrotas con el Real Madrid y con Portugal, que pusieron a prueba su capacidad para continuar.
Pero precisamente ahí aparece una de las características más importantes de su trayectoria. No permitió que una derrota se convirtiera en el final de su historia. Volvió a entrenar. Volvió a competir. Y volvió a intentarlo. Porque una carrera extraordinaria no se construye solamente con los días en que todo sale bien. También se construye con la capacidad de levantarse después de los días difíciles. Durante años, Cristiano Ronaldo buscó conquistar un gran título con la selección portuguesa. En 2016 llegó la oportunidad. Portugal alcanzó la final de la Eurocopa frente a Francia. Pero aquella noche Cristiano tuvo que abandonar el partido en el minuto 25 debido a una lesión. Podría haberse quedado al margen. Sin embargo, continuó apoyando a sus compañeros desde la zona técnica. Portugal resistió hasta la prórroga y, en el minuto 109, Eder marcó el gol que convirtió a Portugal en campeón de Europa por primera vez. Cristiano no terminó el partido dentro del campo, pero levantó el trofeo como capitán. Aquella imagen representa una enseñanza importante. Liderar no siempre significa ser quien marca el gol. A veces significa seguir creyendo en tu equipo incluso cuando ya no puedes ayudar desde dentro de la cancha. En 2018, después de 9 temporadas en Madrid, Cristiano Ronaldo comenzó una nueva etapa en Italia con la Juventus. El cambio significaba abandonar una liga en la que había construido buena parte de su leyenda y enfrentarse a un nuevo desafío. En Italia continuó marcando goles y conquistó títulos nacionales. Pero su carrera también volvió a demostrar algo importante, su capacidad para adaptarse. Después de Manchester, Madrid y ahora Turín, seguía encontrando maneras de competir al máximo nivel. No necesitaba demostrar que ya había sido una estrella. Tenía que demostrar que todavía podía ser decisivo. Y esa mentalidad acompañó toda su trayectoria. Porque para Cristiano, el pasado podía ser extraordinario, pero cada nueva temporada comenzaba desde cero. Con Portugal, Cristiano siguió construyendo una trayectoria histórica. Superó los 100 goles con la selección y posteriormente dejó atrás el récord que pertenecía al iraní Ali Daei. En 2026, UEFA registra a Cristiano como el máximo goleador histórico del fútbol internacional masculino, con 146 goles en 233 partidos con Portugal. También posee el récord mundial de internacionalidades masculinas. Y hay otro dato extraordinario. En 2026 disputó su sexta Copa del Mundo, convirtiéndose en el primer futbolista en marcar en 6 ediciones mundialistas. En el Mundial de 2026, además, alcanzó los 10 goles en Copas del Mundo y superó los 9 que había conseguido Eusebio con Portugal. Son cifras que muestran la dimensión de su longevidad. Después de pasar por Sporting, Manchester United, Real Madrid y Juventus, Cristiano Ronaldo llegó al fútbol de Arabia Saudita con Al Nassr. Muchos pensaron que aquella etapa podía representar el final de su carrera en la élite. Pero continuó compitiendo y marcando goles. En 2025 renovó su contrato con Al Nassr hasta 2027. Para 2026, UEFA todavía lo registra como jugador de Al Nassr y capitán de Portugal. Su trayectoria demuestra algo difícil de conseguir: la capacidad de evolucionar. Primero fue un joven extremo. Después, un goleador. Más tarde, un líder y uno de los máximos referentes de su selección. Y con los años, consiguió adaptar su juego para seguir siendo competitivo. No fue una sola versión de Cristiano la que construyó su carrera. Fueron muchas versiones de él mismo. Cristiano Ronaldo nació en Madeira y comenzó jugando en clubes modestos de su tierra. A los 12 años dejó la isla para continuar su formación en Lisboa. Después llegó el Sporting, Manchester United, Real Madrid, Juventus y finalmente Al Nassr. Ganó 5 Champions League, una Eurocopa con Portugal y 2 Nations League.
Consiguió 5 balones de oro y estableció numerosos récords individuales. Pero quizás su legado más importante no pueda resumirse en una estadística. Su carrera representa décadas de adaptación, competencia y perseverancia. Y esa es la parte de su historia que queremos dejar contigo. No importa cuán grande sea tu sueño cuando comienza. Lo que importa es cuánto estás dispuesto a trabajar para acercarte a él. Porque algunas historias no nacen en los grandes escenarios. Primero nacen en el corazón. Historias Fénix. Historias reales, legados eternos.